de quién es el Mesías. Y cuando en el tiempo de la espera nosotros estamos desesperados y vemos nuestras circunstancias, cuando vemos demasiado tiempo nuestras circunstancias, estas crecen hasta convertirse en gigantes imaginarios. Pero cuando vemos quién es nuestro Dios, entonces las circunstancias adquieren su verdadera dimensión y comprendemos, como comprendió Marta, que Dios es mayor que cualquier circunstancia en nuestra vida. En un libro maravilloso que se llama Perfil de tres monarcas, de Gene Edwards, hay un pasaje inolvidable. Bueno, el libro es inolvidable, pero hay un pasaje donde llega Joab a la terraza de David, y David está meditando apesadumbrado con la cabeza agacha, y llega Joab y le dice: Absalón ha ido a Hebrón, que era donde se ungía a los reyes. Lo que le estaba diciendo: tu hijo te va a arrebatar el trono. Y sin levantar la mirada ni volverse, David dice: sí, lo sé. Y Joab, que era el general de David, le dice: ¿y no harás algo? Y sin levantar su cabeza y sin volverse, David dice: no. Y le dice Joab: entonces Absalón será rey. Y sin volverse y sin levantar la cabeza, le dice David: tan seguro como que Saúl mató al pastorcito. Y le dice a Absalón: menosprecias a tu enemigo. Y entonces se vuelve David, se yergue y le dice: y tú menosprecias a mi Dios. Dios, hermanos, es mayor que la peor circunstancia que usted pueda estar enfrentando mientras espera que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Hay un tiempo de la espera. Aquí fueron 4 días, ojalá fueran siempre 4 días. Bueno, pero las circunstancias fueron terribles. En el caso de Abraham, algunos dicen que fueron 25 años y otros sacan otra cuenta que fueron 30 años. Dios le habló a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, Dios le habla a Abraham, le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Y llegamos al capítulo 17 de Génesis y dice: era Abraham de 99 años y no tenía hijo. Los hombres vivían en aquel tiempo 125 años. Estaba al final de su vida. Estaba en el tiempo de la espera. Y estaba frustrado. Se había enredado con la esclava de su esposa y había tenido un hijo que, bueno, hoy es un problema entre Israel y los hijos de Ismael. Era Abraham de 99 años y no tenía hijo. No tenía un hijo nacido de su esposa. Su esposa era estéril. Ve cómo la fe siempre surge en la necesidad. Pero qué maravilloso pasaje. Cada año me gusta más. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le habló. Le dijo quién era él y le dio un destino. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Algunos han predicado este versículo hablando de que Dios nos pide perfección, y yo más bien lo entiendo como que Dios nos da un destino.
sé perfecto. No soy perfecto, pero Dios dijo que sea perfecto, entonces voy a ser perfecto. Mire, nosotros estamos predestinados a ser perfectos como Cristo lo fue. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Él nos declaró justos y un día seremos justos. Nos declaró justos y luego nos dio una nueva naturaleza para que exista realmente la posibilidad de que lo seamos. Pero estamos en un proceso. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Hemos sido declarados justos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en un proceso, pero sabemos que seremos semejantes a Él cuando Él venga. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Le da una revelación de quién es Él. Y Abraham podía mirar sus circunstancias y podía su fe flaquear, pero el texto bíblico nos dice que no fue así y nos dice por qué no fue así. Y yo no puedo aguantar las ganas de leerles esa porción en donde nos dice acerca de Abraham. Romanos capítulo 4. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso está en Génesis 17:5. Delante de Dios, a quien creyó, Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Escuche el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando analizamos la historia de Abraham nos damos cuenta qué quiere decir esto. Abraham tenía una esperanza en las circunstancias, como usted y yo la ponemos. Poner nuestra esperanza en las circunstancias. Trabajamos para que las circunstancias sean mejores. Tratamos de construir nuestras mejores circunstancias. Pero esas circunstancias de Abraham se murieron. Así lo dice el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, sus circunstancias. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Vea sus circunstancias. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Comentaría el versículo 18, la primera parte. Él creyó en esperanza contra esperanza, diciendo que las esperanzas de Abraham, las esperanzas de sus circunstancias, se murieron. Pero él tenía otra esperanza, que Dios le había hablado. Eso significa este texto. Como diciendo, Abraham no negaba la adversidad de sus circunstancias, no la negaba, las veía, era objetivo. Veía sus circunstancias adversas, pero le negó a esas circunstancias el poder de controlar su vida, porque Dios le había hablado. El tiempo de la espera puede ser muy difícil, pero en el tiempo de la espera, Dios nos habla. Hay un pasaje glorioso en 2 de Crónicas, donde aparece este mismo principio. En el capítulo 20, Josafat y el reino del sur, Judá, son amenazados por una alianza de 3 ejércitos. Y cuando lo escucha Josafat, se llena de temor. Déjeme leerle el texto bíblico. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él tuvo temor. ¿Le ha pasado que las circunstancias le llenan de temor? Los hijos de Coré en el cautiverio escribieron en el Salmo 42 y 43: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Abatimiento es estar vencido por el presente y por el pasado, pero turbación es estar confuso, inseguro y temeroso del futuro. Y las circunstancias a veces nos llevan a eso. Entonces él tuvo temor. ¿Qué hace usted cuando tiene temor? ¿Qué debemos hacer cuando las circunstancias nos atemorizan? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él oró, se humilló delante de Dios, convocó al pueblo para humillarse. Y dice en el versículo 12, al final de su oración: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Es decir, ¿no harás nada en estas circunstancias tan adversas? Vea su confesión: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando enfrentamos situaciones que nos rebasan, que reconocemos que no podemos modificar ni controlar, que amenazan con destruirnos, es tiempo de volver nuestros ojos a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Había un adolescente llamado Jaciel, que se nos da un breviario de su genealogía. Y las genealogías en la Biblia siempre son un desafío de interpretación. ¿Por qué nos da su genealogía? Para señalarnos y enfatizarnos que él no era un profeta. Él era un levita e hijo de levitas. No era profeta, pero había una emergencia. Y cuando hay una emergencia y el pueblo clama y tú clamas, Dios no se detiene. Aunque no haya un profeta, levantará una forma de que tú escuches su palabra para impartirte fe. El tiempo de la espera aquí fue muy breve, unas horas. Qué interesante, ¿no? 4 días con Marta y María. Ojalá fuera siempre así, o mejor aún, unas horas. Al atardecer Dios les dio la palabra que habló Jaciel, y usted la puede leer, en la que le decía: ustedes no se preocupen, la lucha no es de ustedes, yo voy a luchar por ustedes. Ustedes salgan mañana contra ellos, salgan y canten alabanzas. Y dice que cuando empezaron a entonar las alabanzas de manera sincronizada, Jehová puso contra estos 3 ejércitos las emboscadas que ellos habían diseñado para aniquilar a Judá, y se aniquilaron entre ellos mismos. Y el pueblo de Dios solamente llegó a recoger los despojos. Pero el tiempo fue muy pequeño. Con Marta y María 4 días, y con Abraham 25 o 30 años. Usted elija cómo le gustaría su respuesta. Pero el tiempo de la espera puede ser muy difícil. Y como leímos en Romanos, capítulo 8, que quiero repetirlo ahí. Capítulo 4, perdón. Abraham le creyó a Dios porque sabía que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Probablemente tu esperanza
por las circunstancias está muerta. Pero si Dios te ha hablado, o si Dios te habla hoy, tú puedes salir con un milagro, con una victoria o con una esperanza. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. No te debilites en las circunstancias. O la esterilidad de la matriz de Sara, vean el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios. En el tiempo de la espera, en el tiempo de la angustia, no dejes de alabar y de glorificar a Dios, y tu fe será fortalecida. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que el Dios que le había hablado era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Finalmente, la fe tiene un tiempo de certeza, tiene un tiempo de espera, pero tiene un tiempo de cumplimiento. Para Abraham fue en el capítulo 21 de Génesis. ¿Cómo se sentirían esos viejitos cuando nació Isaac? En el capítulo 18 Dios visita a Abraham en el encinal de Mamre y le dice: yo te voy a dar un hijo. De aquí al tiempo de la vida, los 9 meses te voy a dar un hijo. Y estaba escondida Sara y se rió. Y Jehová le dijo: ¿por qué te has reído, Sara? No me reí, sí te reíste. Y se reía por varias razones, pero una de ellas era porque, qué increíble, ¿no? Ella dijo: pero ¿cómo a mi edad volveré a tener placer? ¿Y seré madre? Y se rió. Y por eso Isaac se llama Isaac, ¿verdad? Pero en el capítulo 21 dice que cuando vino el tiempo que Jehová había dicho, nació Isaac. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, Él es poderoso para cumplirlo. En el caso de 2 de Crónicas 20, el cumplimiento llegó. Si usted sigue leyendo hasta el versículo 28 verá que el cumplimiento llegó. Pero el versículo 20 es maravilloso, porque ahí Josafat, cuando el pueblo empieza a salir, les dice: creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas, a los que hablan de parte de Él, a los que emiten la voz de Dios. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Para Marta y para María, el cumplimiento llegó 4 días después, cuando Jesús se para ante la tumba de Lázaro. Y era muy difícil creer de la manera correcta en ese momento. Cuando Jesús manda que quiten la piedra de la tumba, porque eran como cuevas, se acercan y le dicen: es que ya hace 4 días que murió y hiede ya. Su cuerpo está descompuesto. No te metas con la muerte. Pero Jesús es mayor aún que la muerte. Y entonces Jesús le habló a Lázaro. En la película antigua de El Mártir del Calvario, recuerdo la escena cuando quitan la piedra y todos se cubren la nariz y la boca. Pero Jesús le habló a Lázaro. Y era un llamado doble. A Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero a la muerte le dijo: suéltalo. ¿Y qué cree? La muerte lo tuvo que soltar. Aquellas células que estaban ya podridas,
cobraron vida porque estaba ahí el que es la resurrección y la vida. Esto lo comento para que tú puedas creer hoy en esta tarde que no importa cuál sea la circunstancia por la que estés pasando, si Dios te ha hablado y estás en el tiempo de la espera, el día de la demostración de que lo que Dios dijo es verdadero, vendrá. Si tú estás en necesidad, lo que necesitas es que Dios te hable para que te imparta fe y para que tú puedas obtener aquello que Dios tiene para ti y que tú necesitas. Entonces, yo quiero hacer una oración y quiero invitar a dos tipos de personas en esta tarde. De este lado, si pueden pasar aquellas personas que Dios les ha hablado y que ustedes están esperando algo que Dios les habló y que las circunstancias parecen desmentir lo que Dios les dijo se cumpla. Pasen aquí porque quiero hacer una oración por ustedes. De este lado, por favor. Y si hay alguna persona o algunas personas que están en una circunstancia en la que necesitan el auxilio de Dios, déjeme decirle que antes que venga el auxilio, pida que Él le hable a usted, que Él le hable hoy, que Él emita su palabra sobre su vida, y entonces venga de este lado. La fe empieza cuando Dios habla y se ejercita cuando tú escuchas, crees y esperas. Y la fe se consuma cuando Dios hace con sus manos lo que dijo con su boca. Señor, aquí está ese grupo de personas, estos dos grupos que hoy han escuchado tu palabra y que tú has impartido fe a su vida. Quizá tú has levantado hoy una esperanza contra esperanza. Quizá hoy tú has dado esperanza a donde ya no la había. Mira, están creyendo y están clamando a ti. Respalda tu palabra, Señor. Habla en el tiempo de la espera. Revélate a ellos. Muéstrales que tú eres superior, más grande que sus circunstancias. Y acá, Señor, gente con necesidad, que ha venido con una petición, que tú les hables. Abre tu boca y háblale, Señor. Dales una palabra, un rema para ellos. Abre tu voz, abre tu boca, emite tu voz y háblales. En el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido entregada, Señor. Tú sabes para qué la has enviado y tú dices que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple aquello para lo cual tú la enviaste. Que así sea en la vida de cada una de estas personas. En el nombre que has puesto sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús.